Buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Vamos a tener nuestra próxima clase en lengua española 2 sobre narratología. Comenzamos esta semana, la clase de esta semana, eh, con algunas definiciones. Vamos a poner esto un poco más grande. Ok, vamos a definir narratología, ¿de acuerdo? Es la disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos. El análisis narratológico es una simple descripción de ciertas estructuras textuales. Es un cierto modo instrumental, una contribución a la mejor comprensión del texto. La narratología literaria no pretende proporcionar criterios de valor, no es crítica ideológica o valorativa, sino semiótica, lingüística o teoría literaria estructural. Y esto lo recogemos de este libro de José Ángel García Landa, ¿no? Acción, relato, discurso. Y es bien interesante lo que nos dice aquí, o sea, ¿qué queremos hacer? Proporcionarles a ustedes unas herramientas de análisis del discurso, del relato, unas primeras herramientas. Hay muchos tipos de análisis literario. En los próximos trimestres veremos otros. Y este es quizás el más básico. ¿Por qué? Porque nos remite a estructuras textuales, ¿no? Es decir, estructuras insertas dentro del relato y son una herramienta para la interpretación, pero no son la interpretación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estudiar esto. Bueno, los primeros que se preocuparon, o algunos de los que se preocuparon por el análisis de los relatos, fueron los estructuralistas, es decir, partieron desde socio y desde la lingüística a hacer un análisis de la literatura. En general, estos estructuralistas eh, fueron los formalistas rusos y después distintas escuelas, ¿no? Y de allí, digamos, se nutrieron muchos lingüistas del siglo XX. Y ellos van a hacer un análisis estructural del texto, sin considerar generalmente, bueno, sin considerar el entorno o la contextualidad, sino el texto solamente, ¿no? Cómo está estructurado. Dentro de estos, bueno, uno de los primeros que hacen unos modelos estructurales del relato es Vladimir Prop, un ruso, y de ahí pasan a la escuela rusa y de ahí a la escuela de Viena, etcétera. Luego digamos, estudiosos más cercanos que vamos a tener son los franceses, Roland Barthes, entre uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos a contar un poco qué hace Vladimir Prop con el relato. Va a tomar unos cuentos folclóricos rusos y va a, digamos, dividir, analizar es dividir, ¿sí? Es decir, sus elementos más pequeños, ¿no? A unos personajes que va a llamar de otro modo, no los llama personajes, y entonces va a decir, bueno, este personaje es el agresor, este es el donante, este es un auxiliar del principal. Siempre va a haber una princesa, ¿no? Recuerden que son cuentos folclóricos, hay un héroe, hay un antagonista, ¿sí? Entonces va a ver que todos estos elementos funcionales, ¿sí? O sea, son personajes, van a hacer unas funciones, van a cumplir unas funciones dentro del relato. Entonces va a ordenar el relato a través de esas funciones. Aquí tenemos, pues, digamos, las 30 y tantas funciones que Prop encontró en el relato, la situación inicial, que es la presentación de los personajes, el alejamiento que se produce por la muerte de algún personaje protector, la prohibición que recae sobre el protagonista, la transgresión, donde se violó la prohibición, el interrogatorio, que el malvado intenta obtener información, y así, poco a poco, ¿no? Hay una fechoría, hay unos ayudantes, hay unos... ¿Sí? Entonces se va estructurando los relatos y todos los relatos, y vamos a ver que en cierta forma esto es así. Los relatos folclóricos quizás cumplen con esto más ordenadamente. Luego, lo que van a hacer todos los creadores va a ser cambiar estas un poco estructuras, pero de alguna manera se mantienen las funciones, ¿sí? Ok, aquí vamos a ver pero digamos,
Prop ya nos queda lejano, de allí los franceses toman muchas cosas y van a desarrollar otras. Entre estos están Todorov, de origen búlgaro, Roland Barthes, que también estudió mucho esto, y Gerard Genet. Hay muchas definiciones, o sea, por ejemplo, un trabajo continuado a través del siglo XX. Nosotros vamos a trabajar principalmente con Gerard Genet. Aunque ustedes lean y mandemos textos, aquí quizás consideremos alguna cosa de alguno de los otros autores, pero si hay que escoger uno, escogeremos a Gerard Genet. Digo, para tener una base, ¿no? Y conocer uno de ellos un poco más profundamente. Luego, ustedes cuando vayan a necesitar estas herramientas para una tesis, pues estudiarán, escogerán a quien quieran, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos postulados, unas propuestas de Roland Barthes, ¿no? En donde él habla del relato como un discurso y una historia, ¿no? Las secuencias serían, la historia serían secuencias o microrelatos, ¿no? Funciones. Y el discurso serían unas unidades integradoras de qué? De los elementos necesarios para aglutinar o aglomerar esas acciones o unidades distribucionales, ¿no? Entonces, dentro de las, no sé si se entiende esto, tengo mis acciones, grupos de acciones, pero que necesitan ser ordenadas en el discurso, ¿no? Y las voy a ordenar o las voy a integrar con estas unidades que son informaciones o datos o indicios, ¿no? En cambio, las acciones las va a dividir en núcleos, nucleares, o sea, las que abren o cierran acciones, lo fundamental de una acción, y otro tipo de acciones que voy a llamar catalizadoras, que son las que tienen como función, digamos, catalizar, es eh, hacer que se desarrollen esas acciones, ¿no? Es un desarrollo, es una aceleración de esas acciones. Esta es una propuesta de Barthes. Entonces, esto lo puse aquí para que vean que hay una gran riqueza en esto. Nosotros vamos a, como les dije, a centrarnos en Gerard Genet y su narratología. Vemos que Genet murió hace poco, en el 2018, y Todorov en el 17, ¿sí? Genet tiene muchos libros, y quizás para nosotros los principales serían Figuras 3, del cual dejaré un extracto, Nuevo discurso del relato, en donde de alguna manera corrige o desarrolla algunos aspectos que estaban en Figuras 3, alguna gente le criticó, y Palimpsestos, que es muy importante porque ya habla, introduce toda la teoría de la intertextualidad. Y de aquí necesitaremos algunos capítulos nada más, ¿no? Entonces, en Figuras 3, Gerard Genet estudia las diversas formas del relato y propone varias categorías para su análisis. Entiende que las historias son una ampliación de un verbo, por lo que también se pueden proponer un análisis del tiempo, el modo y la voz de las narraciones. Es decir, ¿en qué se basa? Se inspira, digámoslo así, Genet se inspira en la morfología, ¿sí? En la gramática, para desde allí formar toda una teoría, darle unos nuevos significados desde el punto de vista literario del relato. ¿Sí? Entonces, hace una analogía o homología entre el verbo, la frase, la gramática y el relato. Aquí, yo creo que aquí está hecha la homología. Así el verbo es el relato. Así como funciona esto, va a funcionar el relato. Así como funciona la frase de la oración, funcionaría el relato. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, como ya dijimos, muchos teóricos van a definir esto de forma parecida, pero a veces con unos matices diferentes, ¿no? Entonces, pero para Genet, un relato es la narración de una historia, ¿sí? Son unos acontecimientos narrados, ¿no? Y eso es lo que conforma el relato, ¿no? Aquí, como decíamos antes, este análisis va a estar basado en el verbo y lo va a dividir, no va a tomar todas las cosas de la oración, sino en tiempo, modo y voz. Es decir, en aspectos del verbo, ¿sí? O lo que podríamos llamar accidentes gramaticales del verbo. Entonces iremos estudiando, no ahora, no en esta clase, sino a través de
varias clases, se necesita un poquito de tiempo para esto, vamos a estudiar todos estos elementos, tanto tiempo como modo y como voz. Entonces tenemos que el tiempo está formado por el orden, la duración y la frecuencia, ¿sí? El modo por la distancia, ¿no? Que puede ser un mímesis o un showing, diégesis, un telling, ¿no? Y la perspectiva o focalización. La voz tiene relaciones temporales, niveles narrativos, estatutos del narrador y funciones del narrador. Bien, aquí está un poco más estructurada todo, bueno, lo que Jeanette va a contar en figuras 3. El relato de la narración está formado por el tiempo, el modo de la voz. El tiempo, que es a lo que dedicaremos un poquito hoy, está dividido en el orden, en la frecuencia y la duración, en 3 aspectos. Y luego estos otros aspectos. Veamos un poquito más esto. Bien, como decíamos, vamos a dedicarnos al tiempo. El tiempo lo dividimos en orden, donde hay unas anacronías, en duración o anisocronías y en la frecuencia. Bien, entonces tenemos el orden. Nosotros, un relato ordenado, podríamos decir que es un relato cronológico, primero A, luego B, luego C, ¿sí? Pero sabemos que los relatos no son así, ni siquiera, bueno, el relato oral, vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Cuando en el relato se va hacia adelante, decimos que es una prolepsis, es decir, se imagina o hay una profecía, un oráculo, vemos hacia adelante, ¿sí? O se trae al presente del relato, se traen hechos que están en el futuro. Esto, no sé, por ejemplo, en Edipo Rey, hay una profecía donde dice que Edipo se casará con su madre y matará al padre, ¿no? Vaticina lo que pasará en el futuro, ¿sí? O en Harry Potter hay una profecía que dice, uno de ellos sobrevivirá, ¿no? Uno de ellos sobrevivirá, uno matará al otro, hablando de Harry Potter y de Voldemort. Creo que esto es lo que dice la profecía, ¿no? Y así, es lo que está en el futuro, vemos hacia el futuro. El analepsis, por el contrario, es lo que vemos del pasado, ¿no? Recordamos, esto es quizás mucho más frecuente, la analepsis, ¿no? Recordamos lo que está en el pasado, como recordarás, no sé, por ejemplo, Memorias de Mamá Blanca de Teresa de la Parra, es un libro que comienza una primera parte en donde se encuentran los escritos de Mamá Blanca, ¿no? Y luego se cuentan lo que está allí, ¿sí? Es decir, hay un personaje que va a leer lo que Mamá Blanca escribió, los recuerdos de ella cuando ella estaba niña y vivía en Piedra Azul. Así que toda la novela, absolutamente toda es una analepsis, ¿sí? Claro, hay cosas mucho más cortas. Una analepsis puede ser, estamos en un presente narrativo y el personaje cuenta algo del pasado. Vamos otra vez con Harry Potter, que está facilísimo. Harry se encuentra con el director de la escuela y el director de la escuela lo lleva al pensadero porque quiere hacer que Harry tenga el conocimiento que son sus armas, ¿no? De ciertas cosas que pasaron en el pasado. Entonces Dumbledore lo lleva y lo acompaña a ese pasado. Entonces tenemos el presente de la historia, sería Harry con Dumbledore en la dirección de la escuela, y una vez en el pensadero vamos hacia atrás. Eso es una analepsis. Entonces vamos a cuando la mamá de Voldemort, ¿no? Su juventud, su familia, etcétera, la vida miserable que llevó, etcétera. Y pues entendemos por esa vida miserable que tenía, pues una familia dificilísima, y se enamora de un mortal, ¿no? De un mogul, ¿no? Entonces, claro, es más difícil aún.
Bueno, y de ahí, pues de esa tragedia es que nace Voldemort. Entonces, claro, se entiende con la analepsis qué es lo que está pasando. Entonces, las analepsis suelen ser explicativas. Te voy a contar y te voy a decir por qué sucede esto. Sí, entonces tenemos ese orden del tiempo, ¿no? El orden puede variar según las anacronías, como prolepsis o como analepsis, o ir en el presente, ¿no? Luego tenemos las anisocronías. Entonces, aquí dice elipsis, escena, pausa y resumen. Vamos a ver, la escena, vamos a empezar por la escena, porque la escena sería el presente de la historia. Pensemos en el teatro. En el teatro siempre estamos en el presente, o sea, porque está representando delante de nosotros el presente de la historia. ¿Mm? O en una novela hay un momento en que hablan los personajes, fíjense, todavía estamos en el teatro, ¿no? Porque se pasa el diálogo dentro de la novela, digámoslo así, de alguna manera, y ese es un presente, ¿no? Otra cosa es cuando nos salimos de ese presente, del diálogo de los personajes, de lo que están haciendo los personajes, y se empieza a narrar. Entonces, pueden pasar cosas como la elipsis. ¿Sí? ¿Qué es la elipsis? La omisión de ciertos sucesos. En una novela no se nos puede contar todo, se nos cuentan algunos elementos y se le da orden a esos elementos. Ya sabemos que en la narración hay una contracción del tiempo, entonces, como esa contracción del tiempo es debido a la elipsis, ¿sí? Se escogen unos elementos y se van a explicar. No se toman todos los elementos. Muchos de esos elementos los debe suponer el lector. De allí que el lector, en la nueva, digamos, crítica moderna, es una parte muy importante del proceso comunicativo de la lectura. O sea, no termina el proceso comunicativo, pero no, ni siquiera empieza cuando termina de escribir el libro, empieza cuando el lector comienza a leer, ¿sí? Y bien, y bueno, de esta, piensa que toda, mucha cosa decir, ¿no? Mucho de la novela, de la literatura postmoderna, es un juego con esto y con el mundo de la literatura, ¿no? Una metaliteratura. En la posmodernidad que vivimos, la literatura habla de literatura. Y claro, y para hacer eso necesitas mucho de esto, o sea, no es una literatura para todo el mundo, entonces se vuelve un tanto aburrido, ¿no? O sea, porque de la literatura que nos interesa que nos cuenten historias, y a veces no es la historia de tu propia historia, ¿no? Cuando nosotros oímos un cuento, nos concentramos tanto en la historia que a veces se nos olvida quién lo cuenta. Bien, entonces tenemos esta elipsis. También puede haber una pausa, el relato cesa. ¿Sí? Hablábamos antes del diálogo. Entonces, el relato puede cesar y aparece el diálogo, ¿no? O se suspende, sí, se suspende y nos dejan el diálogo y luego continúa el discurso, ¿no? Y otra forma de intervenir el tiempo es a través del resumen. Y pasó esto, ¿no? Y siempre pasa esto. ¿Okay? Una forma de verlo más, digamos, como más preciso es a través de la frecuencia, a través de estos distintos tipos de relatos: singulativo, repetitivo, iterativo. ¿Sí? Que lo veremos más adelante. Y también aquí tenemos ¿cómo se llama? Ya un poco más la analepsis del pensadero, ¿no? Lo que les estaba explicando del pensadero de Harry Potter. Pero lo vamos a ver más adelante y vamos a dejar, digamos, esto hasta aquí.